Un siglo antes que Fátima, la providencia ya alertaba al mundo. Amigos, les saluda Héctor Arzubialde y este es su canal de la Alianza de Fátima. Salve María, amigos. Vuelvo a retomar en este video el tema que traté en el video anterior acerca de las impresionantes revelaciones que un siglo antes que viniera la Santísima Virgen a aparecerse en la cova de Iría, recibiera la bienaventurada Isabel Canori Mora. ¿Y qué relación tienen estas revelaciones tan impresionantes dadas a esta sierva de Dios con el profético mensaje de la Santísima Virgen en Fátima en 1917? El tema que abordan estas revelaciones es muy doloroso, muy pungente y muy triste para nosotros que somos hijos de la Iglesia, católicos bautizados dentro de la única Iglesia verdadera, del único Dios verdadero, porque parte de estas revelaciones abordan la triste situación que ya en esa época, hablamos de principios del siglo XIX, ya venía enfrentando la Santa Madre Iglesia, ¿no? Con la infiltración de verdaderas herejías que en esa época pues eran el semillero de lo que hoy lamentablemente se ve de triste, de lamentable en nuestra iglesia. Entonces, antes de poder leerles y comentarles este trecho muy terrible de las revelaciones de la bienaventurada Isabel Canori Mora, una aclaración acerca de alguna probable objeción de los que pueden estar viendo este video podrían tener. Que no será que estas revelaciones serían contraproducentes, dado que hablarían mal del clero, hablarían mal de la iglesia y serían un motivo para que los enemigos de la iglesia ataquen al clero, al papa, a los obispos, a los sacerdotes. En apariencia, esta objeción sería cierta, porque nada más santo que el papa, nada más sagrado que el papa, nada más sagrado que un obispo, que un sacerdote. Pero hay otro refrán en latín, otra frase que dice corruptio optima pessimum. La corrupción de lo óptimo da en lo pésimo. Y el apóstol San Pablo seriamente advierte a toda la iglesia: quien esté arriba, cuide de no caerse. Entonces, esta objeción es refutada por el propio censor eclesiástico, que tuvo la función de censurar, de examinar las revelaciones que recibiera esta sierva de Dios, Isabel Canori Mora. Yo les leo porque es necesario para que comprendamos lo que viene después. Juicio del censor eclesiástico sobre los escritos de la beata Isabel Canori. El 5 de noviembre de 1900, el censor eclesiástico encargado por la Santa Sede para examinar los manuscritos de la beata Isabel Canori Mora emitió juicio formal en el cual afirma: en todos los escritos de la referida sierva de Dios Isabel Canori Mora no hay nada contrario a la fe y a las buenas costumbres, como tampoco se encuentra ninguna doctrina innovadora o peregrina o ajena al modo de sentir común y consuetudinario de nuestra Santa Madre Iglesia. El censor, sin embargo, observa que se podrían presentar objeciones en cuanto a ciertas visiones y revelaciones que se refieren especialmente a prelados mayores y menores de Roma, en las cuales aparecen escritos con colores bastante cargados y en proporciones que parecerían apropiadas para escandalizar a los fieles, y a las cuales parecería convenir la calificación de malsonantes u ofensivas a los oídos píos. También podemos decir que es una manera que tiene el mal de camuflarse bajo una falsa caridad, una falsa virtud. Prosigue el censor de estas revelaciones que se las voy a leer a continuación. Para apartar esa eventual objeción, el censor eclesiástico aclara, entre otras cosas, que lamentaciones de este género
expresadas a veces con lenguaje aún más vibrante, no son absolutamente ninguna novedad en los escritos de los siervos de Dios, para los cuales, si era doloroso ver la corrupción en el pueblo, mucho más lo era tener que deplorarlo en los ministros del santuario. Después de explicar cuán arduo sería intentar probar que sean falsas las visiones de la beata Isabel, y cómo no sería difícil mostrar que son auténticas, concluye: las palabras de la sierva de Dios, antes que malsonantes u ofensivas a los oídos píos, deben ser consideradas muy útiles, especialmente a los sacerdotes que las lean. Es como si fuera una advertencia del propio Dios al clero. Y aquí hay un primer elemento que coincide, las revelaciones de la beata Isabel Canori Mora, con una advertencia que le hizo nuestro Señor privadamente a la hermana Lucía, la mayor de los 3 pastorcitos videntes que vieron a la Virgen en la cova de Iría. Entonces, ¿en qué consistió esta advertencia? Se la voy a contar más tarde. Antes le pido por favor, no pierda la oportunidad de darle like a este video, de compartirlo y de suscribirse al canal de la Alianza de Fátima. Si usted se suscribe, queda automáticamente incluido en las intenciones de los Santos Rosarios que se ofrecen todos los días a mediodía en transmisión en vivo por el canal El Perú Necesita de Fátima. Muy bien, entonces, en el anterior video les había mostrado, les había leído cómo la beata Isabel, una noche de Navidad del año 1815, vio un pesebre y en ese pesebre al niño Jesús totalmente ensangrentado. Y el niño Jesús le explicó que la razón de ese sufrimiento, de ese dolor, de esa sangre derramada por nuestro Señor Jesús niño, era por el mal ejemplo de los malos sacerdotes, malos obispos, malos religiosos, religiosas, por la pésima educación de los padres o las personas equivalentes a los padres encargadas de la formación de los niños. ¡Qué terrible! Y ya nuestro Señor hizo esa advertencia: ¡ay de aquellos por quienes viene el escándalo! Más les valdría ser arrojados al fondo del mar con una piedra de molino atado al cuello, ¿verdad? Entonces, hay un subtítulo que dice a continuación: Conspiración contra la Iglesia revelada por Dios. A partir de ese momento, desde el momento en que recibió esa última revelación del niño Jesús ensangrentado, Dios le fue revelando el lamentable accionar de ciertos sectores eclesiásticos que atraían la cólera divina en complicidad con la revolución que derrumbaba tronos y seculares costumbres cristianas en el orden temporal. Tales visiones patentizan un siglo antes de las revelaciones en la cova de Iría que el mal ya se había infiltrado en la Iglesia y en la sociedad civil. Se ve bien que en Fátima, la Madre de Dios hizo una advertencia final sobre este mal, que progresaba a pesar de todos los avisos en sentido contrario. Aquí viene el momento de la siguiente revelación a la beata Isabel Canori Mora. Los ángeles condujeron espiritualmente a la beata Isabel a los antros secretos donde se tramaba esta conjuración, o sea, toda la trama revolucionaria contra la Iglesia, contra el clero católico. Vuelvo a repetir: los ángeles condujeron espiritualmente a la beata Isabel a los antros secretos donde se tramaba esta conjuración. Cada vez nuevas aberraciones le eran desvendadas. El 24 de febrero de 1814 le fueron exhibidas escenas que recuerdan la crisis de los días en que vivimos. Veía, narra ella, a muchos ministros del Señor que se despojaban unos a otros. Muy rabiosamente se arrancaban los paramentos sagrados. Veía cómo eran derribados los altares sagrados por los propios ministros del Señor. El 22 de mayo de aquel mismo año, mientras rezaba por el Santo Padre, lo vi viajando rodeado de lobos que complotaban para traicionarlo. La visión se repitió los días 2 y 5 de junio. En esta última narra la vidente: vi el sanedrín de lobos que los circundaban,
al Papa Pío VII, entonces reinante, y dos santos ángeles que lloraban. Una santa osadía me inspiró a preguntarles la razón de su tristeza y de su llanto. Ellos, contemplando la ciudad de Roma, con ojos llenos de compasión, dijeron lo siguiente: ciudad miserable, pueblo ingrato, la justicia de Dios te castigará. Todo el mundo estaba en caos. El 26 de enero de 1815, los ángeles le mostraron a muchos eclesiásticos que bajo el manto de bien persiguen a Jesús crucificado y a su santo evangelio, y que como lobos rabiosos tramaban derribar al jefe de la iglesia de su trono. Entonces ella, la beata Isabel, fue llevada a ver el cruel estrago que la justicia de Dios está por hacer entre aquellos miserables. Con sumo terror, veía que alrededor mío fulguraban los rayos de la justicia irritada. Vi edificios cayendo en ruinas. Las ciudades, provincias enteras, todo el mundo estaba en caos. No se oía otra cosa sino débiles voces implorando misericordia. El número de muertos era incalculable. No obstante, lo que más le impresionó ver fue a Dios indignado. En un lugar altísimo y solitario, vio a Dios representado por un gigante fuerte y airado hasta el extremo contra aquellos que lo perseguían. Sus manos omnipotentes estaban llenas de rayos, su rostro estaba repleto de indignación, solo su mirada bastaba para incinerar al mundo entero. No había ni ángeles ni santos que lo circundasen, sino solo su indignación lo circundaba por todas partes. Tal visión duró apenas un instante. Según la beata Isabel, si hubiese durado un poco más, ciertamente yo habría muerto. Esta descripción anterior recuerda la visión del infierno presenciada por Lucía, Francisco y Jacinta. Entre ambas visiones existe una profunda correlación. Mientras que a la beata Dios le manifestó su justa indignación por las ofensas que sufre, Nuestra Señora en Fátima apuntó el destino de las almas que ofenden a Dios y mueren impenitentes. Vamos a parar por aquí en la lectura de estas impresionantes revelaciones a la beata Isabel Canori Mora. La Virgen Santísima en Fátima les dijo a los pastorcitos, en la tercera aparición del 13 de julio de 1917, «Visteis el infierno a donde van las almas de los pobres pecadores». Algo muy afín a esta visión del infierno, Dios le hizo ver a la beata Isabel Canori Mora. Es impresionante ver en estas revelaciones a la beata Isabel Canori Mora la advertencia que ya Dios hacía un siglo antes de que la Santísima Virgen denunciara el pecado de la sociedad, la gravedad del pecado que estaba siendo practicado ya a inicios del siglo XX y la necesidad de hacer penitencia por los pecados con que Dios es ofendido y sacrificarse por la conversión de los pecadores. ¿Qué podemos hacer para remediar esta situación? ¿Qué sacrificios usted haría para evitar que muchas almas puedan condenarse en el infierno? Quisiera que me haga comentarios en la parte de los comentarios del video. ¿Qué podría hacer usted para evitar el infierno? No solo personalmente, sino que ¿qué podría hacer usted para hacer con que sus amigos o las personas que usted conozca y que están en un riesgo de condenarse eternamente se salven? Le pido también que si usted desea que sus intenciones, las de su familia, sus intenciones personales, puedan estar a los pies de la Virgen Peregrina de Fátima durante todo el mes de mayo, por favor, participe de la campaña A los pies de María Santísima. En esta parte de acá usted verá una recomendación de un video que lo conducirá a todos los pasos para que usted pueda participar de esta gran iniciativa por el mes de María Santísima.
En Fátima, la Santísima Virgen prometió: por fin mi Inmaculado Corazón triunfará.